estás? Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes para quienes están en otros usos horarios. Muchas gracias por conectarse a esta nueva edición del Seminario de Investigación del MODEMAT. El día de hoy tenemos la presencia como expositor de Pablo Arratia López. Él es investigador doctoral de la Universidad de Bath, en Inglaterra. Quiero aprovechar para agradecer a Evelyn por el contacto y también, Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación y aceptar venir a compartir tu investigación con nosotros aquí en el centro. Pablo trabaja en el mundo fascinante realmente del procesamiento matemático de imágenes médicas, entiendo. El día de hoy nos va a hablar un poco de aplicaciones en el mundo también interesante y un poco asustante de la medicina cardíaca. Así que, Pablo, bienvenido, muchísimas gracias nuevamente. La audiencia es tuya. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y gracias también a Evelyn y a ti también por dejarme presentar en esta instancia. Hola, Pablo, perdón, llegué un poquito tarde. Hola, Evelyn. Sonido. Gracias por la invitación, Evelyn. Entonces voy a empezar con la presentación que tiene por título Registro de imágenes para imágenes de cine MRI con Physics Informed Neural Networks para la estimación de strain cardíaco. Este es un trabajo que llevamos haciendo desde el año pasado junto a los investigadores Francisco Sali, Daniel Hurtado y Sergio Uribe, investigadores de la Universidad Católica en Chile. Y bueno, este trabajo lo hice en el Núcleo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular. Bien, entonces el outline de esta presentación es, obviamente voy a partir con la introducción y la motivación del problema. Posterior a eso voy a hablar sobre el problema de registro de imágenes. Y luego voy a hablarles de la herramienta que vamos a usar para resolver este problema de registro, que son las Physics Informed Neural Networks. Voy a subir un pequeño conocimiento sobre redes neuronales en la presentación. Luego voy a hablar de un caso modelo bidimensional, un modelo juguete. Y finalmente, en la última sección, de la sección 5, vamos a saber resultados ya directamente con imágenes cardíacas, con imágenes de resonancia magnética. Bien, vamos entonces con la introducción. Entonces, obviamente, el estudio de enfermedades cardíacas es súper necesario. El estudio del corazón es súper necesario, pues las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte en el mundo. Hay distintas métricas que se usan para poder evaluar la actividad cardíaca. Una de esas métricas es el strain cardíaco, que básicamente describe la deformación del corazón durante el ciclo cardíaco, desde el diástole al sístole. Existen distintos métodos de resonancia magnética que permiten medir estas deformaciones cardíacas. Por ejemplo, phase velocity, displacement encoded, restraint encoded. Sin embargo, estas técnicas tienen tiempos de adquisición muy altos, son caras, mientras que CineMRI es la técnica como estándar para adquirir imágenes del corazón. Sin embargo, las imágenes por CineMRI no contienen tanta información sobre las deformaciones. Pero dado que es la técnica más usada, nos gustaría mucho ser capaces de estimar la deformación a partir de estas imágenes. Ahora, como estas imágenes de CineMRI no contienen tanta información, nosotros debemos añadir información al problema, nutrir el problema de información previa, de conocimiento previo. Y nosotros afortunadamente contamos con una restricción física del ciclo cardíaco que es la casi incompresibilidad. Durante el ciclo cardíaco, el corazón se deforma y la variación volumétrica del corazón es casi nula. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que queremos estimar el campo de deformación cardíaca a partir de imágenes del CineMRI, y la solución que planteamos es resolver un problema de registro de imágenes mediante las Physics Informed Neural Networks. Veamos entonces en qué consiste el registro de imágenes. Entonces, en registro de imágenes uno tiene dos imágenes. La primera imagen la llamamos imagen de referencia R, que puede ser una imagen de R2 a R, es decir, una imagen bidimensional o una imagen tridimensional. Y tiene una imagen template P, que es una imagen que se ha deformado a partir de la original. La tarea entonces del registro de imágenes es encontrar un campo de deformación phi, tal que la composición de mi imagen template con el campo de deformación phi esté suficientemente cercano a mi imagen de referencia R en algún sentido. Entonces buscamos que mi imagen de referencia esté suficientemente cercana a mi imagen template deformada por el campo de deformación phi. Entonces el registro de imágenes es encontrar este phi apropiado en base a las dos imágenes que tengo. En este ejemplo de acá, lo que tenemos es este punto X en acá ha sido desplazado o deformado por una deformación descrita por este campo phi a este punto. Y la gracia es que nosotros queremos encontrar cuál fue la deformación phi que ocurrió para llegar de este setting a este.
Entonces veamos un ejemplo muy simple en 2 dimensiones. Acá tenemos una imagen de referencia, una imagen template, una imagen que nosotros construimos, y tomamos este campo de deformación phi. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo tomo el punto x igual a 1, 0, sería este punto acá en la esquina de abajo a la derecha. Mi imagen de referencia R, que está de acá, en este punto, 1, 0, tiene este valor amarillo que es que toma ahí el valor 1. Por otro lado, mi imagen yo quiero comparar mi imagen de referencia en ese punto con la imagen template, pero no evaluada en ese punto, sino que en el punto deformado, en phi de 1, 0. Calculemos entonces cuál es la deformación del punto 1, 0. De acuerdo a este campo phi que nos dimos, el punto 1, 0 fue desplazado al punto 1, 0, 1. Es decir, a este punto que está acá, que también tiene el valor amarillo, también vale 1. Por tanto, mi imagen de referencia en el punto 1, 0 es igual a la imagen template en el punto phi de 1, 0, en el punto deformado. Y los ambos toman el valor 1. Entonces la idea es, en el problema de registro, solamente contamos con las imágenes y quiero encontrar el campo phi que explica la deformación entre ambas imágenes. Vamos a hablar ahora entonces de lo que son las Physics Informed Neural Networks, que es la herramienta que nosotros vamos a usar para resolver nuestro problema con imágenes cardíacas. Bien, ¿qué son estas redes neuronales? La idea de estas redes neuronales es usar herramientas de Deep Learning en contextos donde tenemos pocos datos, pero tenemos harto conocimiento físico. Y la idea principal de este tipo de redes neuronales es que intentan aproximar una cantidad física, como la temperatura, un campo de deformación, un campo de velocidad, la presión. Eso es distinto al típico setting de redes neuronales en que el input, una red neuronal típicamente toma una imagen y la intenta procesar de alguna forma para obtener, por ejemplo, una clasificación. Quiero clasificar la imagen. Esa transformación no representa en sí una cantidad física, como la temperatura o un campo de deformación. Entonces, en este tipo de redes neuronales, en las Physics Informed Neural Networks, que de ahora en adelante las llamaré PIN, el input de la red es un punto en el espacio. Por ejemplo, un punto en el espacio X y un tiempo T. Es un input de baja dimensión. A diferencia de lo que ocurre en las típicas redes neuronales que reciben imágenes, que el input son todos los píxeles de la imagen. Muchos píxeles. En este caso no. El input de la imagen es solamente la variable, el input de la función que queremos aproximar. Supongamos entonces que nosotros queremos aproximar la función, la temperatura. Nosotros sabemos que la temperatura depende tanto del espacio como del tiempo. Entonces, el input de nuestra red, el espacio y la temperatura, y lo transformamos con transformaciones típicas de redes neuronales para obtener un output U, que lo vamos a interpretar como la temperatura en el punto X y en el tiempo T. Bien. En redes neuronales, lo que uno hace típicamente es que uno construye, claro, la función de pérdida, y uno usa descenso de gradiente para optimizar esta función de pérdida en base a los parámetros θ, que son los que hacen las transformaciones en esta red neuronal. Para hacer el descenso del gradiente, uno toma la función de pérdida y tiene que calcular, obviamente, el gradiente de esta función de pérdida para movernos en direcciones de descenso. Perdón. Bien, entonces nosotros nos queremos mover en dirección de descenso, y para calcular ese gradiente de la función de pérdida, lo que se usa es la diferenciación automática. ¿Ya? Eso es el setting clásico de redes neuronales. Ahora bien, en este tipo de redes neuronales, nosotros no solamente vamos a calcular la derivada de la función de pérdida con respecto a los parámetros θ de nuestra red neuronal, sino que, debido a la arquitectura de la red que nosotros construimos, también somos capaces de calcular la derivada del output U, la temperatura en nuestro ejemplo, con respecto al input X y con respecto al otro input T, tiempo. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Si nosotros queremos estimar la temperatura en cierto espacio, a nosotros queremos encontrar la temperatura U. A nosotros nos gustaría imponer de cierta forma que esta temperatura satisface cierta ecuación o cierta restricción física, que nosotros sabemos de antemano que es la ecuación del calor. Entonces, nos gustaría, a partir de este output, poder computar la derivada con respecto al tiempo de este output y el laplaciano de este output. Y vía diferenciación automática, eso es directo. Podemos calcular directamente estas derivadas de U para nutrir a nuestra red neuronal de esta información que nos está diciendo que esta solución U debe satisfacer la ecuación del calor. Entonces,
Las principales características de este tipo de redes neuronales es que es útil en regímenes de poca cantidad de datos. El input de la red es solamente un punto del dominio, es decir, el input tiene baja dimensión, no alta dimensión como ocurre en las imágenes. Típicamente la arquitectura de este tipo de red es fully connected y la función de activación es la tangente hiperbólica. Pero eso es como el estado del arte de este tipo de redes. Seguramente hay muchos investigadores trabajando en distintos tipos de arquitectura. Pero la principal virtud es lo que les comenté, que es que podemos usar la diferenciación automática para derivar el output de nuestra red, esta cantidad física, con respecto al input de la red, para imponer restricciones físicas que pueden ser, por ejemplo, una ADP, conservación de momentum, masa, etc. Y en el ciclo cardíaco, que es el proceso en el que estamos interesados nosotros, existe una restricción física, la que les comenté antes, que es la casi incompresibilidad. La incompresibilidad se matematiza imponiendo que el determinante del jacobiano del campo de deformación sea igual a 1. Y si yo quiero calcular el jacobiano del campo de deformación, naturalmente tengo que calcular las derivadas de mi campo de deformación. Yo eso lo voy a hacer vía diferenciación automática. Entonces veamos cómo funciona un pseudocódigo de la red. Vamos mejor primero la arquitectura. Entonces la red, como les mencioné antes, para el problema de registro, toma un punto XY que vendría a ser como un píxel de la imagen, transforma este input, lo transforma con transformaciones típicas de redes neuronales y obtiene el campo de deformación U. O phi, que U y phi lo puedo usar de manera indistinta. Entonces esta sería la primera componente de mi campo de deformación evaluado en el punto XY, y esta sería la segunda componente de mi campo de deformación evaluada en el punto XY. ¿Qué hace el código? El código recibe como input el punto XY, que está acá, y aparte los weights y bias, los pesos y los bias, pesos y sesgos que usa nuestra red neuronal. Entonces, la primera línea lo que está haciendo es ejecutar esta red neuronal. La primera línea lo que hace es, toma como input XY, aplica los pesos y bias que estén computados, y me entrega como output U1 y U2. Y aquí viene la gran gracia. Nosotros queremos imponer la restricción física del jacobiano, queremos por tanto calcular las derivadas, y el cálculo de la derivada, por ejemplo, del campo U1 con respecto a X, se hace con esta simple línea de código. En este caso TF es por TensorFlow, que es el software que nosotros estamos usando para resolver este problema. Entonces, esta línea de código simplemente está computando la derivada de 1 con respecto a X. No nos tenemos que enredar con diferencias finitas o elementos finitos o algún otro esquema. Bien. Veamos entonces ahora un ejemplo juguete, que es un caso bidimensional con incompresibilidad. Veamos cuál es la construcción de este experimento controlado. Nosotros nos dimos dos imágenes, la imagen de referencia y la imagen template, y nos construimos esta imagen de tal forma que dentro de este anillo que está acá, que está con estas líneas puntadas en naranjo, el campo de deformación en este anillo es incompresible. Es decir, me construí una imagen, construí el campo de deformación, de tal forma que dentro de este anillo hay incompresibilidad. ¿Bien? ¿Cómo construimos ese campo de deformación? Bueno, esta es una explicación un poco enredada, pero esta es la idea. Nosotros propusimos un campo que toma el punto y lo amplifica radialmente por alguna función f que tenemos que determinar. ¿Cómo determinamos esa función f? Imponiendo la incompresibilidad. Y al imponer esa incompresibilidad podemos llegar a una solución explícita de esta función f, de tal forma que el campo de deformación que nosotros nos dimos en este experimento controlado está dado por esta expresión, donde f está explícitamente determinado acá. Y si nosotros calculamos el jacobiano de este campo que acabamos de construir, vamos a ver que el jacobiano en el anillo tiene el valor efectivamente igual a 1. Es decir, ahí es incompresible nuestro campo de deformación. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea ahora es resolver el problema de registro, es decir, encontrar el campo de deformación que al componerlo con la imagen template me dé la imagen de referencia sin saber cuál es mi campo de deformación. La única información que le vamos a dar a nuestro problema, a nuestra red neuronal, es que en el anillo hay incompresibilidad. No le vamos a decir que la deformación es radial o nada, solamente que en el anillo hay incompresibilidad. Bien, veamos nuevamente cuál es la arquitectura de la red. Bueno, este esquema ya se los mostré anteriormente. Lo que les voy a mostrar ahora es la función de pérdida que usamos para entrenar nuestra red neuronal.
Recordemos que en una red neuronal siempre tenemos que tener una función de pérdida que incentive a la red neuronal a aprender lo que nosotros queremos que aprenda. Bien. Aquí voy a explicar un poquito la diferencia entre phi y u. Nosotros cuando tenemos el punto xi, este punto xi fue deformado a un punto, a otro punto, que nosotros le llamamos phi de xi. ¿Bien? Entonces, nuestra red neuronal lo que va a hacer en verdad es determinar el campo u, que no es otra cosa que la distancia entre el punto xi y el nuevo punto phi de xi. ¿Ya? Entonces, phi y u son muy parecidos. Son expresiones muy parecidas. Entonces, nuestra función de pérdida contiene dos términos. El primer término es un término de similitud que intenta resolver el problema de registro en sí. Este término está comparando la imagen de registro R con mi imagen template deformada con el campo de deformación phi que yo encuentro con mi red neuronal. Aquí estoy sumando sobre todos los píxeles de la imagen, entonces estoy comparando ambas imágenes, la imagen de referencia y la imagen deformada que obtuve. ¿Bien? Y las comparo. Y la idea es que esa diferencia sea lo más pequeña posible porque yo quiero resolver el problema de registro. Que recordemos, decía que queremos que la imagen de referencia sea súper parecida a la imagen template compuesta con el campo de deformación. Este campo de deformación depende de los parámetros θ, que son los que nosotros estamos optimizando en la red. Ahora, resolver el problema de registro de esta forma solamente, es decir, solamente con este término, es un problema mal puesto. Las imágenes con las que uno trabaja típicamente tienen mucho ruido y por tanto es necesario añadir un término regularizador. Y es en este término regularizador donde nosotros añadiremos nuestra información a priori, que es que nosotros sabemos que hay incompresibilidad en una zona de nuestro campo de deformación. Bien. ¿Qué regularizador es este? Bueno, este es un campo que se le llama neo-Hookeano, una función que se le llama neo-Hookeano, que es lo que se llama una strain energy function, que es una función de densidad de strain que se usa para materiales hiperelásticos que están sujetos a grandes deformaciones. Este es una función de energía que usan los ingenieros mecánicos, pero yo quiero que se fijen exclusivamente en este tercer término del neo-Hookeano, que es el jacobiano menos 1 al cuadrado. Básicamente, si yo quiero minimizar este término, lo que estoy pidiendo es que quiero que el jacobiano esté suficientemente cercano a 1, que es al final lo que nosotros estamos imponiendo, que ya es compresibilidad. Jacobiano igual a 1. ¿Bien? Donde el jacobiano es el determinante de las derivadas de mi campo phi. Bien, esa es la idea. Entonces tengo este primer término que resuelve el problema de registro y tengo este segundo término que actúa como un regularizador a mi problema. Veamos resultados preliminares entonces. Acá a la izquierda vemos la imagen de referencia original, la imagen que les mostré al principio del problema. A la derecha vemos la imagen template deformada con el campo de deformación que encontramos con nuestra red neuronal. Recordemos que queremos que estas dos imágenes sean lo más parecidas posible. Si son lo más parecidas, son súper parecidas, significa que estamos resolviendo bien el problema de registro. Podemos ver acá que al centro de la imagen no se están pareciendo tanto las imágenes como uno quisiera. Nosotros queremos que estas imágenes sean igualitas. Además, si nosotros vemos el jacobiano del campo de deformación encontrado por nuestra red neuronal, vemos que es bastante suave. Y eso se contrasta mucho con el jacobiano del campo original, que tenía estas discontinuidades. Si se fijan, el jacobiano del campo de deformación que nos dimos en nuestro experimento controlado, tiene un valor acá en el centro del anillo. En el anillo vale 1, porque queremos que sea incompresible, y fuera del anillo tiene otro valor. Si se fijan, es súper discontinuo. Sin embargo, el que estamos determinando acá es más bien suave. Más aún. Y eso es un problema porque nosotros queremos, al final de nuestro proyecto, yo les dije que quería estimar la deformación cardíaca, ¿cierto? Pero más aún uno quiere estimar el strain cardíaco, y el strain cardíaco lo podemos interpretar como las derivadas del campo de deformación. Entonces nosotros estamos interesados en las derivadas. Bien. Veamos entonces qué ocurre cuando yo veo perfiles de nuestros campos de deformación. Veamos, por ejemplo, el campo U1. Fijando la coordenada I en 0,5 y viendo el perfil a lo largo del eje X. En ese caso, vemos en azul
el campo original y vemos en naranjo la predicción que hizo la red neuronal. Vemos que es bastante suave la predicción de nuestra red neuronal, y el gran problema va a ocurrir en esta otra figura, que es la derivada de este campo. El gran problema se debe a que si nosotros estamos interesados en aproximar la derivada, los strain, queremos aproximarla bien, y esta aproximación no está buena, ¿cierto? Y lo que ocurre acá es un fenómeno que ocurre en las redes neuronales y en particular en las PINs, que es lo que se llama el spectral bias. ¿Bien? Entonces, el spectral bias es un fenómeno que corresponde al sesgo de las redes neuronales a aprender funciones de baja frecuencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La función que nosotros queremos aproximar acá tiene estas puntas de alta frecuencia que generan zonas de alta frecuencia en la derivada en particular. Y por tanto, por este sesgo, este spectral bias, mi red neuronal va a ser incapaz de aproximar esas zonas de alta frecuencia. Hay una forma de solucionar este spectral bias que son los Fourier Feature Mappings, que en verdad creo que no va mucho a la presentación, pero lo voy a explicar súper brevemente. Básicamente la idea es hacer una transformación al punto XY, que era el input de nuestra red, se le hace una transformación de esta forma, de tal forma que pretende capturar zonas de altas y bajas frecuencias, a partir de senos y cosenos. Entonces, en vez de tomar el punto XY como input de la red, lo que hago es, tomo el punto XY, lo mapeo a este nuevo vector gamma de XY, y es a este vector gamma al que le aplico la red neuronal. ¿Ya? Es más ambiguo, o sea, es más profunda esta idea de los Fourier Feature Mappings, pero como les dije, no va mucho la presentación. Sin embargo, para este experimento, hizo que los resultados mejoraran mucho. Veamos los resultados al aplicar esta técnica. Nuevamente, acá tengo la imagen de referencia, y acá tengo la imagen template deformada con el campo que encontramos con nuestra red neuronal que usa los Fourier Feature Mappings. Vemos que ahora las imágenes se parecen mucho más. Más aún, si vemos el jacobiano, se puede apreciar que estamos capturando las discontinuidades que habían al principio. Entonces parece ser que esta técnica nos está permitiendo resolver de buena forma el problema. Si repito el experimento de ver los perfiles de nuestros campos de deformación, vemos que ahora sí somos capaces de capturar las zonas de alta frecuencia, y sí somos capaces de estimar de buena forma las derivadas. ¿Bien? Bien. Entonces, eso fue el caso bidimensional, donde impusimos la incompresibilidad en el anillo. ¿Bien? Entonces ahora nos vamos a mover al caso tridimensional, en el cual vamos a mostrar directamente resultados en imágenes cardíacas y simulaciones bastante entretenidas. Entonces, para este caso, nosotros vamos a trabajar con imágenes tridimensionales. El ejemplo anterior fue un ejemplo bidimensional. En este caso vamos a trabajar con imágenes tridimensionales, por tanto, el input de la red van a ser coordenadas X y Z, y no X, Y como en el caso anterior. Y el output de la red van a ser un campo vectorial tridimensional, por tanto, de tener componentes U1, U2, U3, y de la misma forma que les expliqué antes, vamos a poder calcular las derivadas del campo U1 con respecto a X, por ejemplo, con esta simple línea de comando. Bien. Entonces, les voy a mostrar ahora en ParaView el dataset con el que nosotros estamos trabajando. ¿Se ve bien ahí la imagen? Sí, Sí. no hay problema. Ya. Entonces, esta imagen la sacamos de un workshop que se llama el MICAI, en el que dan imágenes de cine MRI de distintos pacientes, y la idea es que nosotros podamos determinar el campo de deformación del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos una imagen de cine MRI en un tiempo, el tiempo inicial, el tiempo cero. Sin embargo, contamos con toda una secuencia de estas imágenes. Tenemos la imagen en el tiempo 0, en el tiempo 1, tiempo 2, y de hecho podemos correr la película entera. Entonces, dentro de esta película se puede ver la deformación del corazón. Estas son las imágenes con las que nosotros trabajaremos posteriormente en nuestro problema de registro. Eso. Bueno, y el hecho de que se vea como una película motiva el nombre de imágenes de cine MRI. Bien. Ahora, en el problema del ejemplo bidimensional que les comenté,
yo les dije que había un anillo en el que nosotros sabíamos que había incompresibilidad. En este workshop, aparte de las imágenes que a uno les brindan, también contamos con esta maravilla. Esta maravilla es un mallado del ventrículo en el tiempo cero. Es decir, nos dicen dónde está el ventrículo. Entonces nosotros tenemos las imágenes y tenemos una segmentación del ventrículo. Esta segmentación del ventrículo vendría a ser como el anillo, en el ejemplo bidimensional. Es decir, la región en donde nosotros sabemos que hay incompresibilidad. ¿Bien? Sin embargo, nosotros solamente contamos con esta segmentación en el tiempo inicial y no tenemos idea de qué ocurre después con el ventrículo, con ese mallado que les mostré recién, en los siguientes frames. Y eso es lo que queremos hacer con nuestro problema de registro, determinar el campo de deformación para ver cómo se deforma el ventrículo izquierdo. Bien. El primer approach que tuvimos fue considerar esta imagen, la imagen en tiempo cero, como la imagen de referencia. La imagen en tiempo cero siempre va a ser nuestra imagen de referencia. ¿Y qué hicimos? Tomamos la imagen 1 en el tiempo siguiente, la consideramos como la imagen template, corrimos la red neuronal para resolver el problema de registro entre ambas imágenes para obtener el campo de deformación entre el tiempo 0 y el tiempo 1. Posteriormente, hacemos lo mismo con la imagen 2 y la imagen 0. Nuevamente, corremos una nueva red neuronal para determinar el campo de deformación entre la imagen 0 y la imagen 2. Y así corremos tantas redes neuronales como frames tenga nuestro dataset. Ese approach no tuvo buenos resultados, y no se imaginan la cantidad de vueltas que nos dimos intentando solucionar esos malos resultados que estábamos obteniendo. Intentamos modificar la función de pérdida, modificar hiperparámetros de la red neuronal y nada funcionó, hasta que vinimos con la siguiente idea. La idea que tuvimos fue añadir el tiempo a la red neuronal. Entonces, originalmente nosotros corríamos, en este caso, el dataset que les acabo de mostrar tenía 30 imágenes. Por tanto, yo corro una red neuronal entre la imagen 1 y la imagen 0, entre la imagen 2 y la imagen 0, imagen I y la imagen 0, y uno terminaba corriendo 29 redes neuronales. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el tiempo a nuestra red neuronal para calcular mi campo de deformación no solamente en el punto X y Z, sino que también en cualquier momento del ciclo cardíaco entero. Y en este caso, estamos teniendo resultados súper buenos que les voy a mostrar a continuación. Entonces, este era este era el mallado inicial, la información que nos dan en el workshop, y lo que les voy a mostrar es cómo se deforma este ventrículo con el campo de deformación que nosotros encontramos. Entonces voy a abrir la película. Entonces este es el ventrículo deformándose con el campo que encontramos. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros queríamos imponer que el jacobiano en ese... el jacobiano dentro de este ventrículo tuviese valores cercanos a 1. Nosotros podemos, en efecto, mostrar cuáles son los valores del jacobiano. Vemos que los valores del jacobiano están en un rango de 0,91 a 1,1. Pero en general, en promedio, el jacobiano está tomando valores cercanos a 1, que es algo súper deseable. En general, hay otros métodos para resolver este problema de registro, en el que se dan campos de deformaciones que son completamente incompresibles. Es decir, que tienen incompresibilidad igual a 1 e intentan transformar un poco esa función para que la deformación resuelva el problema de registro. Sin embargo, el gran problema de esos enfoques es que en realidad la incompresibilidad en el corazón no es perfecta. ¿Ok? Y esos enfoques imponen una incompresibilidad perfecta, lo cual en nuestro caso no es así. Es decir, tiene cierta tolerancia a que haya parte en la que haya pequeñas variaciones volumétricas. ¿Bien? Ahora, hay varias formas de evaluar nuestros resultados. Aquí les voy a mostrar dos formas de evaluarlo. Uno es con las curvas de strain,
que son las curvas de las derivadas, que son las cosas en las que nosotros estamos interesados. Aquí estoy comparando nuestro método, que está en verde, PIN, con, con soluciones que vinieron de parte de INCA y de UPF. En general, el strain radial es una cuestión que tiene que dar positivo. Por ejemplo, si vemos los resultados de UPF, dan valores promedios muy cercanos a cero. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el corazón es que al achatarse, las paredes se engruesan, y el strain radial es justamente la derivada en el sentido radial, digamos. Bien, entonces cuando el corazón se achata, las paredes se engruesan, y eso hace que el strain radial deba ser algo positivo. De manera similar, el strain longitudinal, por ejemplo, es la derivada con respecto al eje Z. Y como el corazón se achata, ese strain longitudinal tiene que dar valores negativos. ¿Bien? Hay otra forma de evaluar nuestro modelo, que es usando unos puntos que se llaman landmarks. ¿Qué son los landmarks? Son puntos que especialistas, gente que estudia estas imágenes y que conoce la mecánica del corazón, localizan puntos en las imágenes de CinemaRay y los traquean a lo largo de todo el ciclo. La idea es que tu problema de registro sea capaz de traquear esos landmarks lo más parecido a lo que los observadores lo hacen. ¿Ya? La información que nos dan estos observadores vendría a ser algo así como el ground truth. Nosotros queremos estar muy cerca de ese ground truth. Entonces aquí lo que uno hace es, toma los landmarks de los observadores, toma los landmarks que predice la red neuronal y computa las diferencias entre esos landmarks, entre esos puntos. Y la idea es que esas distancias sean lo más pequeñas posibles. Uno puede medir con estos box plots, que es una especie de medida de dispersión de los datos, y vemos que, por ejemplo, nuestra red neuronal, en comparación con estos dos métodos, tiene un valor mínimo de distancia euclidiana, o sea, tiene el menor valor mínimo en distancia euclidiana. Tiene también la menor mediana, tiene también una baja variabilidad en este boxplot, y también el máximo, es decir, el punto que está el landmark que está más alejado del landmark del observador, también está por debajo de los otros dos métodos, por lo tanto podemos decir que nuestro método está dando muy buenos resultados. Bien, perdón, no quería hacer eso. Bien, entonces veamos cuáles son las conclusiones y el trabajo futuro. Bien, entonces, lo primero que les quiero decir es que este tipo de redes neuronales, las PINs, son una herramienta muy promisoria para resolver muchos problemas en el que hay cierta restricción física. Y bueno, en este caso parece ser una herramienta bastante promisoria para la resolución de nuestro problema. Y es una técnica reciente. El artículo en el que se presenta esta técnica es del 2018, si no me equivoco, y parece bastante promisoria para resolver estos tipos de problemas. Y es bastante generalizable. Básicamente porque permiten resolver el problema de registro imponiendo la restricción física y incompresibilidad. Bien. Bien. Eso sería mi presentación. Espero que les haya gustado y quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Pablo, por esta charla súper interesante. Es tiempo de preguntas, comentarios, colegas. Queda abierto el micrófono. Dale, David, por favor. Voy. Allá. Chévere, gracias, Pablo, por esta chévere charla. Aquí tengo algunas preguntas. La primera es cuando estás haciendo el modelo de la red neuronal del PIN. No sé si puedo regresar a ese slide. Creo que no. Ahí está. Cuando pones la arquitectura inicial. Sí. Capaz que no entendí algo, Acá. o capaz que es un poco más atrás, donde estás pasando el del... Más. Ahí. ¿Está? Entonces, exacto. Uh-huh. Lo que estoy entendiendo es que, bueno, cuando se entrenan estas cosas tienes un forward prop, ¿no es cierto? El forward prop lo que haría es hacer las operaciones típicas de una red neuronal y después hacer estos operadores de diferencias dentro de la parte PD. ¿Estoy bien?
Sí, esa es la idea. O sea, Ya. Y después lo que se hace es el backward prop, ¿cierto? El, ¿cómo? No, o tal vez no entendí bien cómo sería el backward prop cuando estás en esta zona PDE. ok, entonces, supongamos que em, tú tienes tus parámetros θ, Ujú, ¿cierto? Haces una forward prop, haces la forward propagation para esos parámetros θ y obtienes tu output U. Para esos parámetros θ, tú puedes computar las derivadas con respecto al tiempo de este output y con respecto al espacio. Entonces, supongamos que yo quiero estimar esta función U. Supongamos que yo estoy en esta habitación. Yo tengo ciertos sensores. Entonces yo sé cuánto es la temperatura en esta habitación en ciertos puntos de esta habitación. ¿Ya? Entonces yo quiero que mi red neuronal, esas son mis mediciones, quiero que mi red neuronal aproxime la solución o esas mediciones en estos puntos donde tengo mis mediciones. Pero eso no es suficiente. Quiero añadirle más información. Entonces impongo que a partir de este término, que también se satisfaga la ecuación del calor, porque nosotros sabemos que la temperatura satisface la ecuación del calor. Entonces, este término tú lo que puedes hacer es añadirlo a la función de pérdida, poniéndole la norma de esto al cuadrado, y básicamente lo que estarías haciendo es pedir que se satisfaga la ecuación del calor ujú. igual a cero, es decir, sin que hubiese un término fuente. Podríamos restar también una función f acá, que sería como el lado derecho de la ecuación del calor. Entonces, no sé si se responde tu pregunta. Eso más me refería cuando calculas las derivadas del loss function con respecto a los parámetros de la red, al θ que Ujú. tienes ahí. Entonces no le tomas en cuenta esa parte PDE. Se toma en cuenta. Ah, ok. Se toma en cuenta, porque yo también quiero minimizar, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar, yo quiero minimizar también la norma de esto al cuadrado, para poner que mi solución U tenga que satisfacer la ecuación del Ya, calor. Entonces yo puedo pero es meter medio... también esto a la función de pérdida. Entonces, mi función de pérdida puede tener dos términos. Un término que intenta fitear Ujú. los valores de U en los puntos donde yo tengo mis mediciones. Y por otro lado, otro término que intenta decirle a mi red, oye, tú tienes que satisfacer la red neuronal, tienes que satisfacer la ecuación de calor. Ok, son dos objetivos sí, diferentes. Ok, ahí está más claro. Entonces, Ok, chévere, gracias. en el ejemplo de acá, nuestra red neuronal, por un lado, em, intenta resolver el problema de registro, intenta resolver esta similitud acá, y por otro lado, quiere satisfacer que el jacobiano sea cercano a 1, minimizando este neogaussiano. ¿Ya? Ok, ok, Eso. entendido. Chévere. Gracias. Yo tengo una pregunta tal vez, Eh, justo en la Pe- siguiente, perdón. Pedro, estaba levantado la mano Juan Carlos. Ah, ya. Luego vas tú, perdón. No, Dale, sigue Juan nomás, Carlos. Pedro, ya No, dale, pregunto yo dale, después, no hay lío. dale, dale. Dale, Pedriño. Perdón. Ya. eh, Sigue nomás, sí. Juan Carlos va a hablar. bueno, en el siguiente slide, o sea, hay una cosa que tal vez no tengo muy claro. ¿En esta, Es perdón? en no, donde estaba justamente las redes con el modelo físico. Porque justo, o sea, ¿cuál es la física detrás de eso? Porque se menciona que hay bastante conocimiento físico, pero esta es la ecuación del calor. ¿Cuál es la física detrás de esto? Es lo que no me queda muy claro. Ya, mira. Supongamos que nosotros quisiésemos resolver el problema de registro que tenemos ahora usando muchas imágenes, con el approach típico de redes neuronales, que es que uno tiene muchas imágenes. Supongamos que tengo muchas pares de imágenes template de referencia y tengo el campo de formación que resuelve el problema de registro. Uno podría pasarle a una red neuronal muchas de esas imágenes para que eventualmente aprenda a devolver el problema, el campo de deformación. Sería como el approach típico de redes neuronales que recibe como input miles y miles de imágenes. Ahora,
Para este tipo de problemas uno no cuenta con tal cantidad de información. Es decir, no contamos con muchas imágenes template, muchas imágenes de referencia y muchos campos de deformaciones que resuelvan este problema de registro. Por tanto, lo trabajamos como localmente para un puro set de imágenes. ¿Ok? Entonces, dado que no tengo muchos datos, pero tengo este conocimiento físico, aplico este conocimiento físico, que es una restricción a mi problema. En el mismo ejemplo que les di recién sobre la temperatura, supongamos que yo quiero resolver cuál es la temperatura en esta sala, solamente fiteando los valores de esta función U en los puntos donde yo tengo mis mediciones. ¿Seré capaz yo, entonces, de extrapolar cuál es la temperatura en toda la sala, intentando fitear solamente los valores que tengo en mis mediciones? No voy a ser capaz porque necesito información adicional o conocimiento físico del proceso que está involucrado. Y ese conocimiento físico en el ejemplo de la temperatura es que la temperatura satisface la ecuación del calor. Okay. Ok, o sea, este es solo en el ejemplo de la temperatura, o sea, y en el modelo del En el corazón, modelo, ¿cuál es la parte física? la Ese es parte física es el jacobiano. Cuando imponemos en el neo-jacobiano, en este regularizador, que el jacobiano esté cercano a 1. Entonces, pero hay un modelo de ecuaciones diferenciales detrás en la parte física. esto de acá, lo que pasa es que uno puede imponer no solamente que se satisfaga una ecuación diferencial, sino que también que se satisfagan ciertas restricciones físicas. Es decir, uno puede imponer cualquier restricción que se pueda expresar mediante operadores diferenciales. Pero en el caso concreto por ejemplo, del problema cardíaco, ¿cuál es la física detrás? Eso es un poco lo que no me queda claro. Entonces, en el ejemplo de la temperatura, la restricción física es que se satisface la ecuación del calor. En el ejemplo del problema cardíaco, la restricción física es que hay incompresibilidad. Esa incompresibilidad se matematiza imponiendo que el jacobiano esté suficientemente cercano a 1, con este regularizador que está acá, que era el neo-hookeano. Y este jacobiano lo calculamos, ¿cierto? Vía diferenciación automática, computando las derivadas de mi campo de deformación. Ok, gracias. ¿Puedo Juan seguir? Carlos. Juan Carlos, sigue, porfa, sí. Ya que estaba silenciado. Gracias, Pablo, por la charla. Yo un poco tengo algunas dudas, básicamente centradas en el tema regularidad. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, mostraste algunos ejemplos en los cuales hay discontinuidades, tanto en los test como con el problema en sí, ¿no es cierto? Porque dices que hay este anillo de incompresibilidad. Y en ese sentido, mis dudas van acerca de la consideración en el caso del PIN, del tipo de penalización con el jacobiano que tú tomas. O sea, yo no sé, porque no, es básicamente un poco en el sentido de lo que decía el Pedro, las dudas acerca de la regularidad de lo que tú tienes ahí como para penalizarlo de manera cuadrática o de manera directa en el funcional. Si es que no se pierde algo ahí o hay una consideración de debilidad en cuanto a la solución que se tenga que tomar en cuenta. Eso por el un lado, porque no conozco tampoco la física del problema, y eso a veces se le suele criticar a estos famosos PIN, ¿no es cierto? Que es que no toman en cuenta la regularidad de la solución del EDP. El otro tema es relacionado con lo que tú mostraste de las funciones de activación y esos resultados que no reflejaban esas no diferenciabilidades. Porque obviamente lo primero que me salta a la vista es por qué no usar funciones de activación tipo ReLU, si es que tienes ese tipo de discontinuidades en los coeficientes. Entonces esas son las dos dudas esenciales, y la tercera va por el lado de cómo tuneas ese alfa que está ahí un poco como compromiso entre las dos cosas del registro y de la física. Sí, bueno, el tema del regularizador es súper importante. Entonces, partamos entonces con lo que ocurre con el alfa. Si nosotros tiramos el alfa igual a 0, esto es un término multiplicador nomás, es una constante que está multiplicando. Si lo sellamos en 0, no tenemos regularizador, resolvemos puramente el problema de registro, pero la solución que tenemos finalmente, esto lo hicimos el experimento, la solución que se obtenía, por ejemplo, en el ventrículo era una cuestión así, deforme, era más terrible que un paro cardíaco, no sé. Era algo sin regularidad. Por otro lado, si el alfa lo subíamos mucho, le estábamos dando mucho énfasis a la regularización,
y lo que terminaba ocurriendo es que el jacobiano terminaba siendo muy cercano a 1. Y un campo de deformación que tiene el jacobiano cercano a 1 es la identidad. Si yo me quedo quieto, el jacobiano de este campo de deformación es 1. Entonces, cuando el alfa era muy grande, ocurría que no terminaba, no resolvía el problema de registro y simplemente me quedaba quieto, o muy estático. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado estaba lo del ejemplo bidimensional. ¿Cuál era la pregunta aquí en el... Bueno, por ejemplo, en ese caso de las funciones de activación, ¿no? Que te Ah, decía verdad, de la no función. Ya, usar algo discontinuo. ya, sí, sí. La verdad, nunca, no pensamos en cambiar la función de activación. Siempre, no fue un problema que no hayamos cuestionado, la verdad, pero podría ser interesante ver qué ocurre si cambiamos la función, por ejemplo, a una tipo rel u otra cosa. Eh, para ser sincero, nosotros partimos con esta arquitectura porque es más o menos el estado del arte que hay para este tipo de redes, que son una arquitectura fully connected con función de activación tangente hiperbólica. Entonces no sabría decir cuál sería el resultado si es que añadimos otro tipo de función de activación, pero sería un experimento igual interesante. No, porque tienes discontinuidades ahí, ¿no? Básicamente. Claro. De todas formas, esas discontinuidades se dan por el ejemplo que nosotros nos dimos en nuestro experimento controlado. Claro. Por ejemplo, yo les dije que estas discontinuidades que al principio no éramos capaces de captar, las podíamos solucionar con los Fourier Feature Mappings, pero en verdad nuestra red neuronal final para el caso de imágenes de cine de Array, y no estamos usando Fourier Feature Mappings. Es decir, estamos usando la arquitectura inicial, algo así, resuelvo problema de similitud, regularizo el problema, y no utilizo Fourier Feature Mappings. Eso fue una línea de investigación que tomamos porque pareció interesante y resolvió de súper buena forma este problema, pero eventualmente tratar con otras funciones de activación podría también dar resultados favorables. Dale, gracias. Creo que se da todo. Gracias. ¿Más preguntas, comentarios, más dudas? No. Si no es el caso, entonces nuevamente, Pablo, muchísimas gracias por tu charla. Gracias por la participación aquí en el seminario. Como te había comentado, el video quedará en el repositorio cuando ya lo activemos. Ahí te haremos saber para que le eches un ojito también. Y para todos ustedes, colegas, en caso de que quieran ver la charla dentro de poco, también ya estará habilitado el repositorio para que puedan hacer esas visitas. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense, por favor, un buen fin de semana. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Pablo. Evelyn. Gracias, Pablo. Chao, cuídense. Gusto. Gracias, Chao. chao. Hasta todo. Bye. A todos. Gracias, Pablo.